Mateo capítulo 7 es una continuidad de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Todos conocemos el gran sermón del monte, donde termina Jesús hablando de los dos cimientos, de aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Entonces son comparados con el hombre que edifica sobre la roca. Aquel que escucha y obedece la palabra de Dios son comparados con el hombre que edifica sobre la roca, que vino la circunstancia, el viento dio contra aquella casa y no cayó porque estaba sobre la roca. Pero el que escucha todas estas palabras y no las hace es comparado con el hombre que edifica sobre la arena, donde viene la tormenta, los tiempos difíciles, y es grande la ruina porque edificó sobre la arena, comparando a nuestro Señor con la roca permanente, la roca sólida, la roca firme. Es la continuidad, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, es la continuidad de ese gran sermón que Jesús habla de muchas cosas. Muchas de las cosas que Jesús habla están relacionadas con los seres humanos, con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Muchos de los mandamientos o de los consejos o de los principios que hay escritos en el libro de Mateo capítulo 5, 6 y 7, todas están relacionadas con, por ejemplo, la oración, la puerta estrecha, los frutos, que se conoce por los frutos, no juzgar a los demás, el afán, Dios y la riqueza, la lámpara del cuerpo, el tesoro de los cielos, la limosna, la oración, el ayuno, el amor hacia los enemigos, el divorcio, el adulterio. Una cantidad de principios que Jesús establece. Muchos de ellos están relacionados con las relaciones interpersonales y algunos de ellos son relacionados con Dios. Hoy quiero tomar esta parte de la oración como Jesús mandó a que orásemos, y las palabras, cómo se proyecta Jesús acerca de la oración. Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy en el libro de Mateo capítulo 7, a partir del verso 7. Ya dijimos que oración es hablar con Dios, una relación estrecha, una relación directa, una relación personal. No es como en el Antiguo Testamento, que solamente a algunas personas se les daba la oportunidad de recibir el Espíritu de Dios, de entrar en la presencia de Dios. Ahora no, ahora con el sacrificio absoluto de Cristo, nosotros podemos orar en todo tiempo, en cualquier momento, levantar las manos sin contienda en nuestros corazones. No importa si lo podemos hacer de pie, no importa si lo hacemos acostado, no importa si lo hacemos de rodillas, no importa si lo hacemos en la mañana, si lo hacemos al mediodía, si lo hacemos en la tarde, no importa cómo lo hacemos. Lo que importa es que tengamos una vida de oración, que cultivemos la actitud de oración y que sepamos que es necesario acercarse a Dios con fe, pero acercarse a Dios lo hacemos a través de la oración. Es nuestra relación y nuestra comunión con Dios, donde tenemos que reconocer que Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. Conoce todas nuestras peticiones. Él la conoce, Él lo sabe bien. Dios conoce todo, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él en una relación, en una comunión. Amén. Capítulo 7, verso 7 del libro de Mateo dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa con el que pide? Recibe. Y el que busca, ¿qué hace? Halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El Señor está diciendo que la oración es una actitud donde necesitamos pedir, buscar,
llamar, tiene que ver con nuestra actitud de acercarme a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es el galardonador de los que le busca. Él dice, pedid, llamar. Sí, pero es que Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué Dios quiere que le pida si es que Él sabe todo? De hecho, es verdad, es una relación tremenda. Pero el problema de pedir, el problema de la oración, de pedir, de llamar y de buscar, es un problema de actitud que necesitamos tener con Dios. ¿Cuál es la actitud que necesitamos tener con Dios? Necesitamos saber de que Dios está atento a nuestras vidas, porque muchas veces eso se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Por el afán de la tierra, por el qué hacer. Nosotros hemos propuesto momentos de oración donde hemos dicho, oramos después, y el después nunca llegó. Hemos pospuesto momentos de oración porque en ese momento llegó una visita, llegó esto, llegó lo otro y se me acabó el tiempo en el día. Ay, verdad que no oré, no presenté este día al Señor. ¿Y acaso habrá que presentarle el día al Señor? Bueno, yo diría que sí. Nosotros necesitamos presentarnos ante Dios. Nosotros necesitamos tener un tiempo donde le damos gracias, porque a pesar de que Dios ha estado con nosotros protegiéndonos, cuidándonos en toda la noche, ha estado presente, nosotros hemos dormido, hemos descansado porque lo necesita nuestro cuerpo. Necesitamos reconocer que el día que estamos experimentando ahora es un regalo de Dios, el momento de respirar y de poder contar con nuestros planes del día de mañana ha sido porque así a Dios le ha placido. Y por eso yo tengo que reconocer a Dios y decirle gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias, Señor, en tus manos estoy. Todos los planes, todo lo que tenemos. Cierra tus ojos ahí por un momento. Cierra tus ojos. Yo estoy seguro que quizás alguno hoy salió de la casa y no presentó a Dios su día. Este es un buen momento ahora para decirle. Abre tus labios ahí. Y dile gracias, Señor, por este día. Gracias por un día más, por un regalo más en el tiempo. Gracias porque te ha placido darme este día hoy. Gracias porque puedo tener comunión y relación contigo. Gracias, Señor. Aleluya, porque hoy es el día que tú hiciste para mí, porque sé que cada día es un día nuevo, un día diferente. Y yo me acerco a ti con todo, no para pedirte que supla esto, supla todo. No. Tú sabes todas las necesidades, pero yo quiero acercarme a ti porque más que pedirte es darte gracias. Más que pedirte cosas es, Señor, saber de que nos estás escuchando, de que eres nuestro Padre, de que tienes una relación con nosotros de hijo. Y por eso agradezco tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que vaya conmigo al libro de Santiago. Vamos a ver qué dicen unos de los discípulos del Señor. Santiago es la primera epístola que se le llaman epístolas universales o epístolas católicas. Es lo que quiere decir la palabra universal. No está dirigida esta carta solamente a cristianos específicos en algún lugar, sino a todos los cristianos, a todos aquellos que han conocido a Cristo o han tenido una relación con Él, a los que alguna vez fueron sus discípulos o de los que alguna vez lo siguieron a Él. El apóstol Santiago se caracteriza por ser una persona, un escritor muy preciso, muy conciso y muy claro. Muy claro. Santiago es el que habla de la lengua. Santiago habla también de la sabiduría que viene de lo alto. Santiago habla de no hacer acepción de persona. Santiago habla de no juzgar a los hermanos. Santiago habla de que no hable mucho y presta más oído y deja de estar hablando tanto.
Santiago habla de muchas cosas, de la amistad con el mundo, donde dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago también se trae un tema muy importante, que es el que quiero compartir con ustedes hoy, que es el de la oración. Santiago dice que la oración está estrechamente relacionada con la paciencia. La paciencia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Eres paciente para orar? ¿Somos pacientes para orar? ¿O queremos que todas las cosas sean como el principio del microwave? ¿Verdad? Metes adentro, ya, está todo listo. ¿Verdad? Todo lo que buscamos hoy, las aplicaciones, todo lo que el hombre hoy busca es quitar o pasarle por encima a esta virtud, a esta parte del fruto del Espíritu, que es la paciencia, y es la que pocas veces tenemos. Porque muchas veces no somos pacientes por la manera en que vivimos. No somos pacientes por un problema de actitud personal, de personalidad. Hay algunos que son muy pacientes, pero otros para nada. Quieren las cosas así, al momento. Yo soy uno de ellos. Pero yo me desestreso mucho leyendo la palabra de Dios. Yo a veces me pongo a hacer algunos trabajitos de pirograbado. Algunos de ustedes saben que trabajo en la artesanía. Y mi propia familia me dice, yo no sé cómo tú tienes paciencia para eso. Porque eso es tan delicado, eso es tanta... Y no tiene nada que ver conmigo, porque yo soy muy acelerado. Yo soy un sanguíneo de esto colérico muy acelerado. Yo tengo que estar siempre, y a mí leer la palabra de Dios. Yo a veces me meto en mi oficina horas leyendo la palabra de Dios y me llena de tanta tranquilidad y de tanta paz eso. Qué importante que es que a pesar de que tu temperamento, a pesar de que tú no seas un hombre o una mujer ecuánime, pasiva, a pesar de que tú no tengas esa característica, tú aprendas a cultivar eso en oración y en comunión con Dios. En oración, en comunión con la palabra, la oración, la palabra, la oración, la palabra. Meditación, pensar, meditar, escuchar un mensaje, estar quietos, porque este mundo, cuando sales de esa puerta para afuera, cuando yo salgo de mi oficina para afuera, es un tumulto de cosas. Bueno, no sé si alguien trabaja en una escuela o en un colegio y sabe qué hace. Cuando tú entras a tu oficina, ¡plac! ¡Wow! Y si es en el momento de recreo que tienes la ventana ahí y los muchachos picando bola y corriendo para aquí, corriendo para allá, corriendo para aquí, corriendo para allá. Pero cuando tú puedas estar en la presencia de Dios y decir, y yo no estoy hablando de decir, eres una persona que no trabaja, no. A pesar de todo el trabajo que puedas tener, a pesar de ser un hombre que trabajas más de lo normal, tú tienes que separar un día y un tiempo para estar en comunión con Dios. Porque cuando tú estás en comunión con Dios, las ideas se aclaran. Las decisiones que vas a tomar toman otro rumbo. Yo pensaba que era por aquí, pero no. El Señor me mostró que era por aquí. Eso pasa en la quietud de la oración. Uno tiene responsabilidades. Uno depende de mucha gente, depende de Él. Y tienes que ser tan preciso a la hora de tomar decisiones. Cuando tú tienes que despedir un empleado, cuando tú tienes que llamar la atención a un empleado, 1, 2 y 3 veces, y al final tienes que hacerle un desahucio. Eso es lo más terrible que hay. No sé si alguien ha tenido que tener la experiencia esa, pero eso es lo más terrible que hay. Tú no quisieras ni que pasara por ese momento.
Yo soy el que tengo que orar al final. Es algo complicado, es algo que no puedes. Y son decisiones que tienes que tomar y cada uno, aunque sea un trabajo complejo en la ama de casa, en cualquier lugar donde estás funcionando porque vives, te desarrollas, creces, estás en ese lugar, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones con tus hijos, tienes que tomar decisiones con los hijos tus hijos que están en la escuela, tienes que tomar decisiones en tu matrimonio, tienes que tomar decisiones hasta con el perro en la casa. Y tú tienes que ser un hombre y una mujer con sabiduría de Dios. Tú tienes que ser un hombre y una mujer que te caracterice las buenas decisiones. Y las buenas decisiones se toman cuando se está en oración. Si no cultivas el hábito de oración, serás una persona que le vas a decir que sí y le vas a decir que no a cualquier cosa. La relación con Dios tiene que ser genuina, tiene que ser de verdad. No puede ser una relación obligada. Tú no puedes sentirte obligado para ir a la oración. Tú tienes que saber de que es una responsabilidad como creyente. Es una responsabilidad como padre, como hijo, como esposa, como esposo. Es una responsabilidad. El tú ir a la oración es parte de tus responsabilidades como ser humano. Y principalmente como hijo de Dios, como un hombre y una mujer que tienen una relación. Santiago habla de unas cuantas cosas aquí. Primero dice, Santiago capítulo 3, capítulo 5, a partir del verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia. Vuelve de nuevo a hablar de paciencia. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, ¿qué cosa de nuevo? Paciencia y afirmar vuestros corazones, tener el corazón sano, tener el corazón fuerte, tener el corazón puro, tener el corazón de verdad, tener ese corazón, ¿para qué? Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. A veces se nos olvida eso. O a veces caemos en el pensamiento que los impíos tienen, que toman la venida del Señor en vano. Los pastores cubanos se maravillan cuando estamos viajando, y ustedes saben que nosotros tenemos por característica tener en nuestras vallas de publicidad, de anuncios, tanto en las piedras o en muchos lugares pintadas, carteles de Cristo. Hasta los carros, Cristo viene ya, Cristo viene pronto, prepárate que Cristo viene. Vi un letrero que decía, en caso del rapto, este carro queda sin conductor. ¡Qué locura! Los pastores me decían, óyeme, pero esto es una cosa increíble de este país. Estás en el supermercado y tienes alabanzas y cánticos. Estás escuchando alabanza. Vas en un concho y ahí el hombre del concho es cristiano y tiene una alabanza cristiana. Y se predica mucho y hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y enciendes la televisión y tú te encuentras que en un canal secular están hablando del Señor y hay un canal completo para culto. Y la iglesia aquella tiene un canal y tú ves el canal completo y el culto. Y es increíble, nos maravillamos de tanta, pero nosotros no podemos perder la perspectiva de que Cristo está cerca. Es una realidad de que Cristo viene a buscar a su iglesia. El apóstol Santiago decía, tengan paciencia y no se desesperen. Porque es una realidad.
Procura que cuando el Señor venga te encuentre haciendo lo que Él te ha encomendado hacer. Que encuentre un corazón limpio, que encuentre un corazón puro, que encuentre un corazón de verdad, que estés preparado y estés listo para ir con Él. No sé qué les pasa a ustedes hoy, que están así tan con gripe todo el mundo. Amén. Ah, no amén entonces. Pero diga gloria a Dios, aunque sea. Porque decir esto, yo diera un aplauso por decir eso. Ah, que están. Cristo viene a buscar a su iglesia. ¡Gloria a Dios! Esa es la reacción de la iglesia. La iglesia debe reaccionar así. La iglesia debe de saber que su esperanza redentora en Cristo está a las puertas. Para nosotros no nos debe asustar todas estas cosas raras que están aconteciendo con pandemia, con cosas extrañas, porque sabemos que está a la puerta. Entonces el Señor quiere que entendamos de que necesitamos ser pacientes en la oración. Dios quiere que no pierdas la paciencia en la oración. Necesitas ser paciente, pues debes seguir siendo paciente y esperar con paciencia, orando en todo tiempo, tomando decisiones correctas. Ahora viene el invento de aquí, el invento de allá, no importa, yo estoy preparado, porque el Señor está conmigo. El Señor me está dando sabiduría. El Señor es el que guarda mis pies para que no tropiece en piedra. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Hay algo grande que va a acontecer o que está aconteciendo. Sin embargo, su promesa dice, caerán a tu lado 1000 a 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es porque hay algo especial sobre ti. Porque la palabra de Dios habla de que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. El Espíritu de Dios reposa sobre la iglesia. El Espíritu de Dios está en la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y eso no acontece normal, eso no es así. Eso solamente es para los redimidos. Esa oportunidad es para los redimidos, para la iglesia. El apóstol sigue hablando y diciendo. El 9. Y empieza y dice, hermanos, no os quejéis, no se quejen unos contra otros. Parece que Santiago estuvo por aquí, por Santo Domingo. Parece que vino un momentico, estuvo y siguió. No se quejen unos contra otros, para que no seáis condenados. ¡Oh! ¿Y acaso la queja puede producir condena? Parece que sí. Parece que si tú te empiezas a estar quejando, parece que tú vas a recibir o vas a tener condena, vas a ser condenado. Para que no seáis condenados. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de todo lo que tiene que ver de la ley, de la muerte y de la condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, para los que están en Cristo Jesús, todo está como es. ¿Cómo está, Francisco? Positivo, para adelante, sin queja. ¿Eh? Positivo, para adelante, sin queja. ¿Cómo está, Francisco? Positivo, para adelante, sin queja. Partido, desbaratado, con fiebre, con COVID en la casa. ¿Cómo está, Francisco? Positivo, para adelante, sin queja. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Porque ese es el espíritu de la iglesia. Ese es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu del creyente. Positivo, para adelante y sin queja. No te quejes. Santiago parece que había pasado por aquí, por Santiago. No te quejes, no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. ¿Qué cosa es? ¿Qué quiere decir esa expresión? Está ahí mismo, a la puerta.
Ahí está. Ahí está, a la puerta está ahí mismo a la puerta. Fíjese donde quiera que usted está, hay una puerta que está. Lo que más cerca está de usted es una puerta. Si usted se mete en un carro, la puerta está al lado de usted, ¿sí o no? Y en una habitación cuando entra a la casa, cualquier parte en la casa, lo más cercano que está a usted es una puerta. Así que ahí está la puerta. ¿Quién es el que está a la puerta? El que lo juzga todo, el que lo puede juzgar todo, el que a todo le puede decir lo que tiene que decirle. No te quejes tú, eso no te corresponde a ti. Dale, continúa. Hay una bendición esperando para ti. Hay una bendición también ahí al lado de la puerta, ahí en la esquina, hay una bendición para ti. Esos cristianos que se están quejando, quejabanza. No es quejabanza, es alabanza. Ahora le dice, le habla un poco más a estas personas que se quejan mucho. Y le pone un ejemplo, le dice, hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es ¿qué? Muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Oh, parece que Santiago vio que había mucha gente que le acostumbraba a dar palabras. Porque, mira, no hay necesidad de estar jurando, como tampoco hay necesidad de estar prometiendo las cosas. Y estar jurando o prometiendo es lo mismo. Y estar prometiendo cosas y no cumpliendo. Es como si estuviéramos diciendo juramentos a Dios. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y parece que Santiago se dio cuenta que se estaba yendo del tema y retomó de nuevo el tema de la oración. Porque empezó a hablar acerca, no se quejen para que no caigan en condenación, más bien oren. Miren, tomen como ejemplo la paciencia de los profetas. Mira Job, cómo no se, a pesar de todas las cosas, él nunca maldijo a Dios. Miren, tengan cuidado, porque a veces nosotros prometemos y nos enredamos con nuestras palabras. Pero volvió al tema en el verso 13 y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante quejabanza. Dice quejabanza. Cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El apóstol Santiago está diciendo que también la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Eso dice también el apóstol Santiago acerca de la oración, que la oración debe de hacerse con paciencia. La oración debe de mantenernos en oración, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla de los testimonios de los cristianos cuando dicen muchas veces mentiras. La oración puede también ahora sanar a un enfermo. La oración también puede salvar a un pecador. La oración nos perdona. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Me está diciendo que la oración también es poderosa para restaurarse. La oración es poderosa para que Dios nos perdone de pecado. La oración es poderosa para sanar a un enfermo. La oración es poderosa para restaurarnos. Esa es la oración. Ese es el poder que tiene la oración. El creyente cuenta siempre con Dios para todo. Él es nuestro Padre, Él nos escucha, Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero la oración, más que pedir por algo, la oración es comunión con Dios. La oración más que pedir por una necesidad, por un enfermo, la oración más que pedir por una necesidad, un par de zapatos que se me dañó, más es comunión y relación con Dios. Eso es más. Gracias. Eso es más. La oración es mucho más que eso. La oración es comunión con Dios. ¿Es en un lugar específico? No necesariamente. ¿Tiene que ser aquí en la iglesia? No necesariamente. ¿Tiene que ser de rodillas en la cama? No necesariamente. ¿Acostado en la cama? No necesariamente. ¿En una taza haciendo una necesidad? No necesariamente. Pero se puede todo el tiempo. Debemos de tener comunión con Dios todo el tiempo. Manejando, orando, sí, pero con los ojos abiertos. ¿Amén o no? Manejando, respetando las señales del tránsito. ¿Sí o no? No, el Señor está conmigo, ahí viene, va. La amarilla. Aprieta que se va. No, eso no significa la amarilla. La amarilla dice, ya, se acabó el tiempo, prepárate para frenar. Ese es el poder de la oración. Y dice que sana al enfermo. Baja un poquito el audio. La oración sana al enfermo. La oración nos ayuda para el perdón de nuestros pecados, para confesar nuestras ofensas cuando ofendemos a nuestros hermanos o a nuestros amigos, a nuestro jefe en el trabajo, cuando ofendemos a cualquier persona, cualquiera que sea. No necesariamente tiene que ser un hermano de nuestra iglesia. Aun cuando ofendemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿qué es lo que Dios quiere? Un reconocimiento de los errores, una restauración, un perdón y una oración. Eso dice el apóstol Santiago. Dice también en los versos anteriores, 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí pone otro ejemplo. Y en Santiago pone otro ejemplo, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 18, usted lo puede leer, no lo vamos a buscar ahora, pero usted lo puede leer ahí. ¿Qué dice cuando Santiago lo que está queriendo decir es, mira, Elías, que era un hombre de Dios tremendo. Elías era el gran profeta, era la lámpara de Dios en Israel. Elías era un gran hombre de Dios. Dice que era un hombre sujeto como nosotros. Era un hombre apasionado. Era un hombre que también tenía afanes. Era un hombre que también tenía que luchar con situaciones políticas en su país, con situaciones económicas. Aquí estaba enfrentando una situación económica. De esos 3 años que pasaron sin llover, hubo una situación económica en Israel terrible. Terrible. Tuvo que correr después de que hizo descender fuego del cielo. Miren hasta dónde llega este ser humano, que no parece un ser humano, pero era un ser humano, un profeta de Dios. Hasta dónde llega después de haber descendido del cielo fuego, donde provocó un sacrificio
donde retó a los dioses de Baal a hacer un sacrificio y poner bueyes en ese altar. El que descienda fuego del cielo, ese es Dios. Lo puede leer, Primera de Reyes. Preparó un altar para los dioses, para los profetas de Baal y un altar para él. Y le dijo al rey, dígale a tus profetas que empiecen a clamar, el que descienda fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y empezaron a clamar los profetas de Baal. Y él se reía y le decía, a lo mejor Baal está durmiendo. Miren a ver, hagan ruido para que se despierte. Y se sacrificaban, se cortaban el cuerpo, se cortaban las venas. Y les dijo, se acabó su turno. Y cuando llegó el turno de él, mandó a echarle agua a la leña del sacrificio. Picó los bueyes en pedazos. Mandó a echar agua. Y dice la palabra de Dios que el agua corría. Y se paró en el medio del sacrificio, levantó las manos al cielo y dijo, si hay Dios en Israel. Y aquel chorro de fuego cayó sobre el sacrificio que quemó aquel holocausto. ¿Y sabes qué? Mataron a los profetas de Baal. Pero cuando la reina Jezabel se enteró de que eso había acontecido, de que habían humillado a Baal, al diablo, de que habían humillado al diablo y a sus profetas, ¿sabes qué hizo? Mandó a buscar a Elías para matarlo. Y este hombre, ¿saben qué hizo? Se mandó a correr. Increíble. Y se escondió en una cueva. Y se desapareció Elías. Elías no había quien lo encontrara. Corriendo. Un hombre que acabó de hacer eso. Un hombre que acabó de hacer eso. ¿Qué me está queriendo decir a mí? Que Elías era un hombre como nosotros. Un ser humano como nosotros. Lleno de egoísmo, lleno de arrogancia, lleno también de temores. Que a pesar de que tenía su confianza en Dios, era un hombre que también tenía temores. Era un hombre que a veces podía haber estado confundido como podemos estar muchas veces nosotros confundidos. Era un hombre que en un momento determinado podía haberle perdido la fe como nosotros podemos haber perdido la fe en un momento determinado. Era un hombre semejante, dice Santiago, a nuestras pasiones. Pero lo que Santiago estaba diciendo, si este hombre que era semejante, que a veces no tenía tiempo para las cosas, que si este hombre era igual, dice que nosotros oró y esperó en Dios, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? ¿Por qué tú y yo no vamos a orar? ¿Por qué tú y yo vamos a darle a que salgan las cosas como salgan? Al resultado de nuestras capacidades intelectuales, al resultado de nuestras capacidades, a las maestrías que hice, a las licenciaturas que hice, al dinero que tengo en el banco, a mi gran negocio. ¿Por qué vamos a poner en las manos esos resultados a esas cosas? Nosotros tenemos que confiar en todo tiempo en el Dios que lo sabe, en el Dios que conoce todas las cosas. Y nosotros tenemos que orar para que nuestras mentes se aclaren, para que las decisiones que tenemos que tomar sean decisiones justas, sean decisiones correctas, sean decisiones conforme al plan y al propósito de Dios. Ese es el hombre y la mujer que ora. Ese es el hombre y la mujer que tiene un matrimonio, que tiene un hogar, que tiene una empresa, que dirige un colegio. Un hombre o una mujer que tiene un rol de servicio en una comunidad. Necesita orar, necesita tener dirección divina para tomar las mejores decisiones. Y cierro. Segunda de Reyes capítulo 13. Segunda de Reyes. Se moría Eliseo. El hombre Joás era un sinvergüenza, un rey que había seguido los pecados de su padre, se acordaba de Dios cuando le daba la gana, era un desastre como gobernador.
pero reconocía que Eliseo era el profeta de Israel. Era un desastre. Estaba lleno de idolatría, estaba lleno de pecado. Era un desastre el pueblo estaba tras los ídolos, pero sabía que Eliseo era el profeta de Israel. ¡Ay! Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad donde murió, de que murió. Y descendió a él Joás. ¿Usted está viendo? ¿De qué se murió Eliseo? De una enfermedad. A lo mejor fue de COVID. Se murió Eliseo de una enfermedad. Un hombre que resucitó gente. Un hombre que sanó hasta un manantial de agua. ¿Cuántas cosas, milagros? Hizo flotar un hacha. Hizo flotar el hacha, el hierro. ¿Cuántas cosas? Y dice que murió de una enfermedad. ¿Era hombre semejante a nosotros, sí o no? Un hombre semejante a nosotros. Un hombre similar a nuestras emociones. Se nos acaba el gas, se nos acaba el combustible. A lo mejor en aquel tiempo subieron los combustibles más que aquí. Un hombre que a veces no tenía que comer y el Señor proveyó un pan con un salame y un huevo frito. Y era un hombre similar a nuestras necesidades. Pero el común denominador de todo es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que estaba con Eliseo y que estaban con todos aquellos, el mismo Dios que estaba allí, estaba con él también. Están con nosotros también cada día. Y se acercó el profeta, el rey, y descendió a él Joás, el rey visitando al profeta. Y se acercó a él y dijo, llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era la característica, esta frase era una característica que tenía tanto Elías como Eliseo. Era una característica de un hombre de poder, de un hombre de guerra, de un hombre de que no tiraba un tiro, pero solamente con la oración. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender hoy? A ti no te pueden interesar las guerras políticas. A ti no te puede interesar el mundo de miseria que hay afuera, de calamidad. La lucha tuya no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Tu lucha y mi lucha debe de ser con oración, con intercesión, dando el ejemplo, siendo diferente, sabiendo de que tú eres un hombre y una mujer diferente, no como los que están allá afuera. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Y Elías era ese hombre, Eliseo eran esos hombres. En una ocasión se levantaron los hombres contra Israel. Todos los hombres de Siria venían contra Israel. Y Eliseo se paró en aquella cumbre con su criado. Se paró y el criado decía, ay Dios mío, ay Dios, que tanta gente hay contra nosotros. Mira cuántos carros, cuánta gente vienen contra nosotros. Y Eliseo le dijo, oh Dios mío, este hombre abre sus ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero él no podía ver. Era ciego, no podía ver, espiritualmente no podía ver. Él veía lo malo, él no veía lo bueno. Nosotros los cristianos, por estar entretenidos con las cosas de esta tierra, somos especialistas, están mirando siempre lo malo. No vemos nunca la grandeza que hay detrás de esas cosas. La protección divina, el cuidado de Dios, las manos de Dios detrás de esas cosas. Somos especialistas en estar viendo las cosas malas, las cosas negativas. Comentamos y estamos a la misma altura de aquellos que no tienen a Dios.
Y tú no estás puesto ahí para tener ese ejemplo. Tú no estás puesto ahí para tener ese diagnóstico. Tú no estás puesto ahí para decir que sí, amén, aleluya. Tú no estás puesto ahí para decir eso. Tú estás puesto ahí para tener un diagnóstico diferente. Es verdad que la cosa está mala. Es verdad que esto está duro. Es verdad que han subido los combustibles. Es verdad que todo está caro. Pero yo tengo un Dios que provee en medio de la crisis. Su palabra dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque yo conozco el Dios en quien he creído. Ay, gente de Israel, ¿y ahora qué me voy a hacer si tú te vas? Ay, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Ay, ahora, ¿dónde está la lámpara de Jehová? Ora tú. Ahora te toca orar a ti. Ay, se murió el pastor. ¿Quién va a poner las manos sobre mí para orar ahora? ¡Ay! ¡Ora tú! La unción que está sobre el pastor está sobre ti. Él no tiene una más que tú. El mismo Dios que reposa sobre el pastor reposa sobre ti. El mismo Dios que está en el pastor está sobre ti. Ahora, Joás, ora tú. ¿Quién me va a librar? Padre mío. Oh. Yo quiero que lea conmigo, dice. Y llorando delante de él, dice llorando, ¿sí o no? Y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo ahora le dijo: mira, en el Antiguo Testamento, los profetas les encantaba ilustrar las cosas espirituales. Porque no es que yo ore por ti, no es que yo interceda por ti, no. ¿Qué tanto tú vas a entender de que yo voy a orar por ti? ¿Qué tanto tú vas a recibir de la oración que yo haga por ti? Porque si tú no entiendes lo que yo voy a hacer en el mundo espiritual, de nada sirve que yo esté orando por ti. La gente que no conoce a Dios le encanta: oye, vete para allá para que me eche la bendición. Oye, te voy a llevar al negocio mío para que me eches la bendición y me ungas con aceite. Oye, eso, no sabe ni lo que está diciendo. Si tú no eres fiel con los diezmos, si tú no eres fiel con las ofrendas, si tú no eres fiel con Dios, si tú no buscas a Dios, si tú no cierras el negocio el domingo y te vas a la iglesia el domingo y abres el negocio por la tarde si quieres, si tú no eres fiel con Dios, Dios no va a bendecir nunca tu negocio, aunque lo limpies con aceite de la unción sagrada de Israel. Porque en eso no está la bendición de Dios. No está en una unción ni en una oración que alguien haga. Está en ti, en el poder administrativo que eres como hombre o mujer de Dios, que dirige ese negocio, que honras a Dios. Ahí está la bendición, en la capacidad que tienes de serle fiel a Él, de ser compasivo, amoroso, cuidadoso, atento a todo aquel que llega allí. Porque en eso se caracterizan los hijos de Dios, en atender bien a sus clientes. Entonces esa es la unción que tú necesitas. Sí, vamos, oramos, echamos aceite por donde tú quieras, está bien, no hay problema, lo hacemos. Pero en eso no consiste la bendición que vas a tener. Y los profetas les encantaban que ellos entendieran que no era un problema de ir a orar, de ir a echar una bendición. Aquí le dijo, ahora, le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco, el rey, en casa del profeta. El profeta muriéndose. Y el rey fue a visitarlo, recuerden. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y él le dijo: tómate un arco, toma un arco y una saeta. Tomó entonces el arco y una saeta. Y luego dijo Eliseo al rey: pon tu mano sobre el arco
Y puso él su mano sobre el arco. Y entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. ¿Saben qué simboliza eso? ¿Saben qué señal está dando a entender Eliseo que estaba pasando ahí? Era la señal de autoridad. Era la señal de sujeción. Eliseo quería que él entendiera y reconociera que por encima de todos los poderes militares que representaba el arco, estaba él como rey. Y por encima de él como rey estaba Dios. Que eso era lo que le iba a dar la bendición y la gran victoria sobre sus enemigos. No era una flecha, que en ese momento ni siquiera habían enemigos. Era una ilustración de que si tú intentas con todos tus poderes, todas tus habilidades militares, todas tus habilidades financieras, todas tus maestrías, todas tus licenciaturas y todas las cosas que tú quieras hacer, todo está bien, tú puedes hacerlo, pero si tú no cuentas con Dios para hacerlo, eso es vano. Es vano, no tiene lugar, no tiene efecto en el mundo espiritual. Lo tendrá en el mundo terrenal. Respeto mucho los estudios y los logros universitarios, respeto mucho eso. Y tendrás todos esos logros en el mundo terrenal, en el mundo de los hombres. Pero si tú pones eso al servicio de la gloria de Dios y tú reconoces al Dios grande sobre todo eso, la victoria va a ser mayor. Pero aún así, Eliseo le estaba diciendo algo. Tomó él entonces un arco y una saeta y luego dijo Eliseo al rey de Israel: mira, eso tienen que bajarlo más, eso no me gusta cómo suena así. No me gusta. Eliseo dijo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Asfet hasta consumirlo. Y le volvió a decir ahora, le dio otra instrucción y le dijo al rey de Israel, le dijo: toma las saetas. Después que tiró una, le dijo: toma las saetas ahora. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó la tierra, pero la golpeó 3 veces y se detuvo. Y entonces el varón de Dios, enojado contra él, dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Saben por qué? Ahí hay un misterio. ¿Saben por qué Joás solamente dio 3 golpes? ¿Saben por qué? Porque Joás no era, aleluya, no era un hombre de batalla. Él no era un arquero. Y los arqueros, cuando veían que sus enemigos estaban prevaleciendo en la guerra, oraban, dando golpes sobre la tierra con sus arcos, orando y lanzando, y oraban y lanzaban y oraban. Era una costumbre que ellos, pero él no era un arquero, él no estaba entrenado, él no tenía la habilidad porque no oraba. Él no oraba, él no era un hombre de oración. La gente que no ora, cuando empieza a orar se queda dormida. La gente que no ora, le incomoda orar 1 hora, 2 horas o 3 horas.
Y Eliseo le dijo, si por lo menos hubieses golpeado la tierra con las lanzas 4, 5, 6, 7 veces, ese iba a ser el número que tú ibas a derrotar a tus enemigos. Porque el gran temor que tenía el rey, siempre eran sus enemigos. Él siempre se preocupaba por mantener una estabilidad económica, una estabilidad militar, una estabilidad financiera. Eso era la preocupación siempre del rey. Pedirle oración a la gente de oración para él mantenerse. Por eso que él dijo, se está muriendo Eliseo, tengo que ir a verlo, tengo que ir a donde está Eliseo. Voy para allá donde está Eliseo, tengo que ir a verlo. Y por eso que cuando él va para allá, para donde está Eliseo, y Eliseo le dice, si hubieses hecho esto por lo menos 5 veces, 5 veces hubieses derrotado a los sirios. Y aquí me habla otra cosa. ¿Qué me dice a mí esta pequeña reflexión de Joás? Que nosotros no somos perseverantes en la oración. ¿Saben por qué no somos perseverantes en la oración? Porque perdemos la paciencia. Perdemos la paciencia. No oramos. Ya la iglesia de estos tiempos no ora, no ha podido encontrar el gran secreto de la oración. La iglesia de estos tiempos procura hacer vínculos con el gobierno para que el gobierno le supla, para que el gobierno le dé, para que el gobierno le dé terreno, para que el gobierno le compre iglesia. La iglesia de hoy ha perdido el enfoque en el Señor, ha perdido el enfoque en Dios, porque no ha aprendido a orar, ha sido impaciente a la hora de orar. No ha aprendido a esperar en Dios la respuesta divina. Se liga. Hace convenios que a Dios no le agrada. Dios no aprueba. Muchos creyentes creen que su provisión está en hacer negocios con aquel que sabe que son negocios ilícitos, que son negocios malos. Pero él entiende y cree que esa es su única provisión y no es así. Estás equivocado. Dios te va a proveer y te va a bendecir de verdad porque eres un hijo de Él y Él no desampara a sus hijos. Pero nos desesperamos y empezamos a enredarnos con las cosas de este mundo y creemos que Dios va a proveer por las cosas de este mundo y creemos que es la única manera que Dios te va a bendecir. Y no, déjame decirte, no es así. Dios no bendice cuando hay falsedad, cuando hay engaño. Dios bendice verdaderamente a su pueblo cuando le ama, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad.